grabando, así después no me olvido. Pero bueno, ¿queda claro esto o tienen alguna otra duda sobre índices de precio y demás? De vuelta, lo más importante, y acá no se enrosquen mucho, es estas tres cuestiones que estamos viendo acá. ¿Cómo hacer ese cambio de base o sea, cómo hacer ese cambio de base para los índices, también llamado empalme de serie, porque lo que hace es como pegar una serie con otra, o sea, viene un índice. Series de índices llaman a, digamos, una serie, o sea, una cantidad de índices con una base. Y lo que se hace es pegar esos índices con cierta base a otros índices que tienen otra base y se van como empalmando las series, digamos. Por eso se llama empalme de serie. O cambio de base, porque lo que estás haciendo al fin y al cabo es cambiarle la base al índice. De vuelta, lo importante de esto en términos de la práctica, de la teoría, después quédense con lo que vieron con Eduardo, pero en términos de la práctica, cambio de base, la variación del índice, porque sacar el porcentaje de inflación es muy probable que les pidamos. Igual eso es variación porcentual, digamos, no hay mucha vuelta. Y después lo que es cálculo de PBI real o cálculo del índice de precios implícito, que es lo mismo, digamos, que son las formulitas que vimos más llegando al final de la clase pasada. Y acá, digamos, para que lo tengan en cuenta, siempre que se les pida calcular una variable real, lo que ustedes hacen es dividir la variable nominal por el índice de precios. Pone el profe, si me pide, Abril pregunta, yo leo sus preguntas porque después en el video no se ve el chat, así que quede por lo menos, que se escuche la pregunta. Abril pregunta, si pide que pase del año 95 al 96 y tenés base 93, ¿tengo que hacer de un año la cuenta? A ver si entiendo tu pregunta. Si te pide que pases o que calcules la variación entre el 95 y el 96 y tenés base 93, no pasa nada. Tomás el índice base 93 y haces la variación entre el 95 y el 96. Ahora, a ver, déjame chequear la pregunta. O sea, de vuelta, Abril, si lo que te está pidiendo es calcular la inflación o la variación del índice entre esos años, vos tomás el índice para el 95 y para el 96, ambos con base en el año 93, y hacés la variación entre esos dos años. O sea, sería 96 menos 95 dividido en 95. Pero eso lo que tiene es base 93. O sea, el índice para el año 93 no lo tomás, en ese caso no lo usás, porque, digamos, el 93 es tu año base. Después de eso no importa, si estás calculando la inflación entre el 95 y el 96, el año 93 no te importa, salvo que para saber qué es tu base, tu año base. Año en el cual el índice va a ser 100. Después usás el año 95 y el año 96, porque de vuelta, como tenés acá yo puedo tener un año, a ver si lo puedo escribir acá. Yo acá puedo tener un año base X en la formulita que les acabo de poner acá, que no importa qué año sea, yo para calcular la variación del índice entre esos dos años no me importa la base del índice, porque el índice, o sea, el año base es indistinto si yo quiero calcular la variación entre dos años del índice. Solamente tengo que saber que es el mismo para los dos años, esa base. Después no me importa qué año sea. Esta base puede ser base 95, 94, 93, 92, 91, 90, 1880, no importa. La variación entre estos dos años, independientemente de la base, va a ser siempre la misma. Que eso es otra cuestión importante que vimos en la práctica la última vez. La variación de un índice entre dos años, independientemente de la base, es siempre la misma. Por eso acá la base la puse como X. Porque no importa ese año base que tenga el índice, siempre no que sea el mismo entre un año y el otro.
la variación del índice entre esos años va a ser siempre la misma. Bueno, si no quedan dudas respecto a esto, ya avanzamos con oferta y demanda agregada y contabilidad nacional. Esto está todo mezclado, digamos, es oferta y demanda agregada barra contabilidad nacional, porque en el práctico está bastante mezclado. De hecho, ahora van a ver, este práctico, si no me equivoco, es el de... Creo que este está como contabilidad nacional. O no recuerdo, pero están los dos pegados, digamos. Mi recomendación es que vean las dos clases. Tienen 3 clases en realidad subidas en el cronograma. Hay 2 clases que son más largas, una que es más corta, que es del ingreso disponible, perdón, del PBI a precio de mercado al ingreso disponible, que es como digamos, un ejercicio un poco largo, pero es solo un ejercicio que vemos, con alguna que otra definición más metida adentro. Y después las otras 2 sí están más enfocadas en el práctico. Lo que vamos a hacer va a ser repasar eso, ver una primera parte o por lo menos dejárselas planteada, que es algo que tiene en el práctico, que está más relacionado a lo que vimos recién de índices de precios, pero que está en el práctico, así que alguna punta les quiero tirar. Y después ya pasamos directamente a los temas de oferta y demanda agregada. Fíjense que el práctico, no recuerdo cuál de los dos, los puse de vuelta. Si van a la hoja al cronograma de clases, ustedes tienen puestos los dos prácticos uno al lado del otro. Están los enlaces, de hecho. Y están puestos de esa manera porque no recuerdo, digamos, yo como que hice una ensalada de fruta de los dos prácticos y los fui dando de manera que me parecía a mí más ordenada, porque de vuelta en el práctico están medio desordenados. Fíjense que arranca, o por lo menos tenemos acá, arranca con inflación y te hace calcular, digamos, la inflación de manera ponderada. Esto, nada, no le den mucha bola, si quieren hacerlo, pueden verlo de la clase, pero nada, básicamente es como es un índice ponderado, digamos, lo que estamos calculando ahí, y la verdad que no nos detenemos mucho en esto, yo tampoco me detendría si fuera ustedes, algo que les interese. Fíjense que lo que tenemos es el ejemplo que vimos la clase pasada, que tenemos vivienda, una participación en el gasto de vivienda, un porcentaje de aumento del rubro, y lo que vamos a hacer es calcular, digamos, la inflación en base a estos aumentos en estos distintos rubros, obviamente viendo su participación en el gasto. Y acá lo que estamos haciendo básicamente es decir, bueno, definimos una canasta de bienes que tiene vivienda, alimentos y vestimenta, con esta participación, y lo que estamos armando básicamente es un índice de precios al consumidor. Y vemos, en base a estos porcentajes de aumento de los bienes, cuánto aumenta o cuánto crece la inflación. No importa esto, yo si soy de ustedes lo salteo. De vuelta, si les interesa, mírenlo. Después les puede servir para más adelante, pero la verdad que no le vamos a dar demasiada bola. Pero a esto sí. Esto sí, porque esto es lo que vimos en la última clase, que básicamente es calcular, teniendo una variable nominal, sacar una variable real, digamos. La clase pasada, cuando estábamos viendo índices, lo que hicimos fue decir, bueno, teniendo un PBI nominal, sacamos un PBI real. Más cosas entre medio, ¿no? Porque primero sacamos el índice de precios, índice de precio implícito, después laburamos, bla, 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 y terminamos sacando un PBI real en base a, creo que el año 98, no me acuerdo cómo era el ejemplo. Ahora lo que tenemos es lo siguiente. El salario nominal mensual percibido por un trabajador en el periodo de enero-julio del 2006 fue de 6.000. O sea, tenemos un salario nominal. Y lo que tenemos que hacer, lo voy a poner así, lo que tenemos que hacer ahora es este salario nominal y con esta información de índice de precios, con esta serie de índices, calcular el salario real del trabajador para cada uno de los meses. De vuelta, esto lo vimos a lo último de la clase pasada, así que está bueno volver a verlo ahora para que quede medio a modo de repaso también. Para calcular el salario real, lo que yo hago es tomar el salario nominal. Esto, digamos, entiéndalo, yo digo salario, pero vale para el PBI. O sea, para calcular el PBI real, yo tomo el PBI nominal y lo divido por el índice de precios. Con el salario es lo mismo. Tomo el salario real
perdón, el salario nominal y lo divido por el índice de precios para calcular ese salario real. Multiplico por 100, ¿no? Esto no se olviden. Fíjense que así como pasaba con el PBI, para el mes de enero, fíjense, el índice para enero es 100, o sea, de entrada ya saben, enero es el año base de este índice. ¿Por qué? Porque en enero es 100. Entonces, si en enero es 100, y yo tomo mi salario nominal, lo divido por el índice de precios, que es 100, y multiplico por 100, esto se cancela con esto y me queda que mi salario real, W real, es igual a W nominal. O sea, mi salario real es igual al nominal, exactamente lo mismo que pasaba con el PBI. Si yo tenía, por ejemplo, un índice de precios con base en el 2000, mi PBI real y mi PBI nominal para el año 2000 iban a ser iguales. O mi PBI real en peso del 2000 va a ser igual a mi PBI nominal para el 2000. Lo mismo pasa acá, ¿no? Tenemos como base enero. Entonces, este salario real que yo voy a calcular es un salario real en pesos de enero siempre, de vuelta, porque enero es el año base del índice que uso para deflactarlo. Y al fin y al cabo, lo que yo voy a ver, cuando calcule el salario real para el resto de los meses, es en pesos de enero, porque es la base del índice, cuánto vale ese salario a lo largo del tiempo. Fíjense que tenemos que el índice va creciendo a medida que aumentan los meses, o sea, de enero a junio el índice crece. Mi salario nominal permanece constante y yo tengo al principio un salario real de 6.000, a mitad de esta serie de índices o de meses, tengo un salario real que ya es menor que el que tenía en enero, y al finalizar el periodo tengo un salario menor aún que el que tenía anteriormente, tanto en enero como en marzo. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto, digamos, cuestión de la realidad, si ustedes tienen salario nominal fijo, o sea, ustedes les pagan 6.000 pesos y hay inflación en la economía, o sea, aumenta el índice de precios, ustedes van a ir lo que llaman perdiendo salario real o perdiendo poder de compra. ¿No era más, Sergio? Ustedes van a ir perdiendo poder de compra. O sea, van a ir perdiendo al fin y al cabo salario real. Su salario real en pesos de enero va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque hay inflación y porque cada vez van a poder, digamos, comprar menos cosas con ese salario. ¿Se entiende? Matemáticamente es simplemente ir deflactando el salario nominal a lo largo de los meses. Fíjense que acá tenemos salario nominal de marzo sobre el IPC de marzo. Salario nominal es siempre el mismo, así que siempre va a ser 6.000. Sobre el índice de precios, 102. Obviamente siempre por el 100. Me da 5.882. Y para junio, salario nominal de junio sobre el IPC de junio. Obviamente el salario nominal de vuelta es siempre el mismo porque estamos diciendo que no cambia, te lo dice el enunciado. Y me da 5.714 mi salario real. ¿Qué me dice que vaya disminuyendo el salario real? Y que yo estoy perdiendo de vuelta poder de compra. O sea, mi salario medido en pesos de enero, o medido con los precios de enero, es cada vez menor. ¿Por qué? Porque en la realidad los precios están subiendo, digamos. Cuestión a tener en cuenta que se va a cumplir y que tienen que, digamos, conocer, que es más bien o de la teoría o de la intuición. Si ustedes tienen un salario nominal y un índice, un salario nominal fijo y un índice de precios que va creciendo, el salario real va a ir cayendo, digamos. Fíjense que entre enero y junio tenemos que aumenta el índice de precios, el salario nominal permanece constante y el salario real va cayendo. No lo hice para el resto de los años, lo pueden hacer ustedes, está la resolución también, pero van a ver que cada vez es menor ese salario real.
A lo último nos plantea si en junio el salario nominal se incrementa un 10%, el trabajador ganaría o perdería poder adquisitivo en el periodo considerado. Acá el cálculo, digamos, pueden hacer dos cuestiones. La primera es verlo de manera intuitiva, o sea, pueden hacerlo o matemáticamente, que sería lo correcto, o más bien intuitivamente viendo las variaciones. Fíjense, entre enero y junio, mi índice pasa de 100 a 105. Por lo tanto, sé que está habiendo una inflación del 5%. Ahora bien, me dice que en junio mi salario se incrementa un 10% nominal. Entonces yo sé que si la variación en mi salario nominal es mayor a la variación de la inflación, yo voy a tener una ganancia, digamos, en salario real. No sé de cuánto, pero de entrada puedo decir eso, digamos. Si mi salario nominal aumenta más que la inflación, estoy teniendo una ganancia en salario real. Esto, si alguien está al tanto del tema de las paritarias y demás, es lo que pasa todos los años, digamos. Hay un porcentaje de inflación y los gremios discuten con el gobierno intentando, digamos, obtener un aumento de salario nominal siempre, obviamente, por lo menos igual al aumento de la inflación, cosa de mantener, digamos, constante el salario real. Si mis precios aumentan un 5% y mi salario nominal aumenta otro 5%, mi salario real se queda constante, digamos, no aumenta ni disminuye. Matemáticamente, ¿cómo pueden ver esto? Tienen salario nominal, que es 6.000 por 1,1, significa aumentarle un 10%, tenemos 6.600, que sería el salario nominal de junio, con ese aumento del 10%. Y ahí vuelven a calcular el salario real de junio, con el índice de precios de junio. Ahora tienen 6.600 porque aumentó ese salario nominal, dividido 105, y tienen un salario real que es inclusive mayor que el que tenían en enero, que era 6.000. ¿Estoy mejor o peor que antes? De las dos maneras que ustedes quieran encarar la pregunta, saben que están mejor o peor que antes. De vuelta, por un lado hacen la cuenta y se fijan que el salario real ahora es mayor que el que tenían en enero. O lo otro que pueden decir es, bueno, si la variación de mi salario nominal es mayor a la variación de mi salario, de mi índice de precios, bueno, yo estoy teniendo una ganancia, digamos, en salario real. De cualquiera de las dos maneras que encaren esta pregunta, estaría bien. ¿Dudas con esto? Genial. Bueno, ahora vamos a que hay unos ejercicios. Yo voy a hacer un salto de filmina. Porque dentro de todo esto que es oferta y demanda agregada, hay una parte interesante que es, o digamos una parte importante, mejor dicho, que es cálculo del PBI. Que ahora, si me carga el PowerPoint, lo vamos a ver. Ah, yo tenía cargado, qué boludo. Ahí está. No. Bueno, voy a cerrar el otro PowerPoint. Ahí va. Y comparto este. Ahí está. ¿Están viendo este? Cuestión introductoria, dice. ¿Se ve? ¿Veo el chat? No veo el chat. Genial. A ver si lo veo ahora. Ahí está, listo, genial. Bueno. Hago estos saltos de vuelta porque una vez que terminamos esta, digamos, esta partecita que acabamos de ver recién de cálculo de variables real, que era que estábamos laburando con salario real, está metida dentro de los prácticos, pero tiene más que ver con la unidad anterior. Entonces, prefería darla primero, que creo que está en el práctico que está como TP2, lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno, yo solo estoy laburando este momento, por lo menos con los prácticos que ya había de antes. Debería ser los míos propios, pero todavía no me hice el tiempo.
Así que por lo pronto estamos haciendo de vuelta una ensalada de fruta entre los dos prácticos. Cuestiones introductorias, antes de mandarnos de lleno con lo que es contabilidad nacional y oferta y demanda agregada, tenemos, digamos, una diferenciación entre lo que son variables brutas y netas. Esto no sé si lo vieron con Eduardo, es más que nada como de la jerga de la economía. Cuando hablamos de algo bruto, estamos hablando de una variable o de un algo, digamos, que tiene un efecto metido adentro. Y cuando hablamos de algo neto, estamos descontando el efecto de alguna otra variable. O sea, si yo hablo de, por ejemplo, recién lo estábamos viendo, el crecimiento, por así decirlo, bruto del PBI, puede ser que dentro de ese crecimiento bruto del PBI tenga metido adentro un efecto de la inflación. Entonces, cuando yo le neteo, se dice, el efecto de la inflación, voy a tener el crecimiento neto, por así decirlo, del PBI. Típicamente, igual cuando hablamos de diferenciación, o sea, bruto y neto hace referencia a que tiene algún efecto metido adentro. Lo bruto y lo neto le descontamos ese efecto. Típicamente en economía, ese efecto que hace la diferencia entre bruto y neto es lo que se llama las amortizaciones. Cuando ustedes tienen una variable bruta y le restan las amortizaciones, les da la variable neta. ¿Por qué se usa solo para amortizaciones y no para el, digamos, típicamente lo vamos a usar solo para las amortizaciones, la diferenciación entre bruto y neto. Pero pueden encontrar que alguna otra variable se la define como bruta o como neta, y digamos la diferencia entre esos dos no son las amortizaciones. Esto hago la aclaración para que después no se confundan, digamos. Nosotros lo vamos a usar como para diferenciar entre algo que tiene y no tiene amortizaciones, pero se puede usar para, digamos, efectos de otras variables que estén ensuciando, no solo amortizaciones. ¿Se entiende esto? No los quiero confundir, pero capaz que estoy siendo recontra confuso. Cuando algo está bruto tiene un efecto de algo ensuciándolo, típicamente ese efecto es el efecto de las amortizaciones, y cuando algo es neto, digamos, le quitamos ese efecto que lo ensuciaba a la variable, y típicamente eso que lo ensuciaba eran las amortizaciones. Y digo típicamente porque normalmente vamos a usarlo para, de vuelta, diferenciar entre algo bruto y neto, usamos el efecto de las amortizaciones. O estamos diciendo que algo tiene o no tiene metido dentro de las amortizaciones. ¿Qué son las amortizaciones? Que seguramente lo vieron en conta, pero básicamente es cómo se deprecian los bienes de capital, los bienes de uso, etc. No veo el chat. No sé por qué no se ve el chat en esto. Me pone bastante nervioso. Ahí está, listo. Ahora arranco esto y seguramente lo pierdo. Sí. Bueno. Ya fue. Lo dejo así. Así los puedo leer porque... Acá si no entendieron alguna explicación, prefiero que me corten rápido y me pregunten. Ahí está. Bueno. Después, cuando hablamos de variables internas y nacionales, estamos haciendo referencia a si son fronteras adentro o si son del país. Cuando hablamos de una variable interna, tiene que ver con algo que está sucediendo dentro de las fronteras del país. Y cuando hablamos de una variable nacional, estamos hablando de que es de los o de las argentinos, argentinas. O sea, yo, argentino, Manuel, si estoy viviendo en Suecia, por ejemplo, y gano un salario, y después alguien quiere venir y medir el salario interno de todas las personas de la Argentina, bueno, a mí no me cuenta. ¿Por qué? Porque yo soy argentino, pero estoy viviendo en Suecia. Entonces no estoy fronteras adentro del país. En cambio, si alguien quiere ir y medir, bueno, vamos a medir el salario nacional de los argentinos, o sea, el salario de todos los argentinos, estén o no estén dentro del país, ahí sí me va a medir a mí porque yo soy argentino, aunque esté viviendo en Suecia, por ejemplo. De vuelta, interna es lo que está fronteras adentro del país, nacional es lo que, digamos, es propiedad de argentinos, o lo que es argentino, por así decirlo. O del país, no, porque puede ser de otro país también. Después, variables a precio de mercado y costo de factores. Acá, digamos,
cuando hablamos de una variable a precio de mercado, es una variable valuada a lo que sale en el mercado, digamos. Como lo dice el nombre. Digamos. Esta tasa vale 10 pesos en el mercado, bueno, si quiero ver el precio de la tasa o la variable precio de la tasa, bueno, voy y miro el precio de mercado de la tasa, 10 pesos. Ahora, si quiero ver la variable a costo de factores, que básicamente sería el costo de los factores productivos utilizados para producir esta tasa, ahí yo no miro el precio de mercado, porque el precio de mercado tiene dos cuestiones que me lo están, o típicamente puede tener dos cuestiones que me lo están afectando, que son subsidios e impuestos indirectos. Subsidios, piénsenlo, si yo tengo esta tasa que sale o me cuesta 10 y el gobierno me dice, bueno, yo te voy a subsidiar 5 pesos por cada tasa que vos produzcas. Bueno, fantástico. A mí me sale 10 producir la tasa, la vendía a 10, supónganse, y me están subsidiando 5, bueno, ahora la puedo vender a 5. La puedo vender, o sea, yo sigo ganando 10 porque por cada tasa la vendo a 5 y el gobierno me subsidia 5, pero la estoy vendiendo de vuelta a 5. Y estoy ganando lo mismo que ganaba antes, que la vendía a 10 y no me subsidia a nadie. Los subsidios lo que hacen básicamente es reducir el precio de mercado de un bien. Yo tenía un bien, la tasa, por ejemplo, que me salía a 10, lo vendía a 10, bueno, el gobierno viene, me subsidia a 5, y yo ahora voy, la vendo a 5, e igualmente sigo ganando 10. Y voy a vender más, ¿por qué? Porque a 5 voy a vender mucho más que a 10, ¿no? Los impuestos hacen la inversa. Si yo tengo esta tasa que sale 10 o me sale a hacerla 10 y viene el gobierno y me dice te voy a cobrar 5 pesos por cada tasa que vendas, bueno, ahora la tasa yo no la puedo vender a 10, la tengo que vender a 15. ¿Por qué? Porque me cobran 5 por cada tasa. Entonces lo que hacen los impuestos es aumentar el precio de mercado. Para pasar entonces una variable de precio de mercado a costo de factores, lo que hago es, teniendo el precio de mercado de un bien, le resto los impuestos que están inflando ese precio de mercado y le sumo los subsidios que están disminuyendo ese precio de mercado y tengo la variable a costo de factores. De vuelta, tengo el precio de mercado, le resto los impuestos, le sumo los subsidios y paso a tener la variable a costo de factores. Y por último, la diferencia entre producto y producción es producto, hace referencia al PBI. Ahora vamos a ver una definición del PBI. Y la producción es todo lo que se produce. Ahí hay una diferenciación, porque el PBI no hace referencia a toda la producción de la economía, sino solo a bienes y servicios finales, mientras que la producción es la producción total. Bienes y servicios finales, intermedios, no importa. Esto igual ahora lo vamos a ver más en detalle. Dejando eso de lado, pasamos al PBI. ¿Y qué es el PBI? Con una primera definición, que es el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un lapso de tiempo. Típicamente se habla de un año, o sea, el PBI se calcula en el lapso de un año. Entonces lo que yo hago es ver todos los bienes y servicios finales producidos en un país, fronteras adentro, en el lapso de un año. Como veíamos anteriormente, es cantidades de esos bienes y servicios finales valuados a los precios del mercado, ¿no? ¿Por qué finales? Porque lo que queremos hacer es excluir los bienes intermedios y las materias primas. ¿Y por qué se hace esto? Ahora lo vamos a ver igualmente más en profundidad, pero piensen que si yo tengo, vamos a pensar un ejemplo muy simple, el campo que produce, siempre el mismo ejemplo de mierda, pero bueno, el que produce, no sé, manzanas y el ejemplo de mierda siempre lo hago con la harina y el trigo y el maíz, no importa. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Tenemos el campo que produce manzanas y después tenemos las panaderías que producen tarta de manzana, por ejemplo. Y yo voy a calcular el PBI de esta economía que produce nada más que, digamos, que tiene esos dos sectores. Un campo y un sector servicios que producen de vuelta. El campo produce manzanas y el sector servicios produce tartas de manzana. Yo voy a ver el PBI de esa economía. ¿Qué hago? ¿Sumo la producción de manzanas y le sumo también la producción de tartas? ¿O dentro de la producción de tartas yo ya tengo sumado el precio de las manzanas que se usaron para producirlas? Y claramente dentro del precio de la tarta yo estoy metiendo, digamos, el costo de las manzanas, entonces si sumo las dos cosas
voy a estar haciendo lo que se llama doble contabilización y voy a estar calculando mal mi PBI. Entonces lo que me interesa a mí cuando yo voy a calcular el PBI es solamente buscar los bienes y servicios finales. ¿Por qué? Porque si yo voy a directamente el precio de la tarta, sé que dentro del precio de la tarta está contemplado el precio de las manzanas que utilizaron para hacerla, el precio de la harina que se utilizó para hacer la tarta, etc. Entonces, cuando se calcula el PBI, se calcula en base a precios de bienes y servicios finales. Se quitan los bienes y servicios intermedios y las materias primas. Y cuando hace referencia a un país, es fronteras adentro. O sea, Producto Bruto Interno. Por eso hicimos la diferenciación al principio, cuando hablamos de interno, es fronteras adentro. ¿Cómo se calcula el PBI? Tenemos tres métodos de cálculo del PBI: método del valor agregado, método del ingreso y método del gasto. O sea, para que lo entiendan, digamos, cuando uno tiene que, como economista, calcular el PBI de una economía, obviamente no siempre tiene datos de todo, en la realidad no es tan fácil. Entonces, digamos, depende de los datos con los que uno cuente, puede calcular, o puede, mejor dicho, estimar, porque nunca calculás con tanta precisión un PBI, pero puede estimar ese PBI en base a la información que tenga. Y de ahí salen estos tres métodos. Fíjense, método del valor agregado, lo que hace básicamente es contabilizar todos los bienes y servicios producidos en una economía, finales y no, o sea, se toma la producción total de la economía y se le resta aquellos bienes y servicios que son considerados como intermedios o que se usan para la producción de otros bienes y servicios. Al fin y al cabo lo que vamos a tener es que se suma la fracción de valor final que agrega el sector, o sea, se suma el valor agregado de cada sector. Esto después lo vamos a ver, no se preocupen, pero entiéndanlo de esta manera. Tomamos el valor total de la producción y le quitamos los bienes y servicios intermedios. Eso es el método del valor agregado. El método del ingreso lo que hace, digamos, es tomar las remuneraciones a factores productivos dentro de una economía. Esto se hace en memoria de lo primero que vieron con Eduardo, el flujo circular de la renta. Si no recuerdan, las familias toman sus ingresos y los utilizan para comprar bienes y servicios. Entonces, digamos, el total de esa producción en la economía necesita un ingreso para ser, digamos, comprada. Y por lo tanto, yo, si no tengo información o datos sobre esa producción, lo que puedo hacer es decir, bueno, esa producción tiene que ser comprada por alguien, y por ende voy a ver los ingresos de las familias para estimar, digamos, este PBI. ¿Y cómo hago para ver los ingresos de las familias? Bueno, sumo las remuneraciones a factores productivos de las familias. O sea, sumo remuneración al trabajo, los salarios, sumo remuneración al capital, sumo remuneración a la tierra y sumo los beneficios empresarios. O sea, tomo estas cuatro remuneraciones a los factores productivos, las sumo, obviamente totalizadas para la economía, y ahí voy a calcular o voy a tener, digamos, el ingreso total de la economía, que yo sé que es igual a ese PBI. Y por último, anexo a esto, si yo no tengo información sobre la producción ni sobre los ingresos en una economía, pero sí tengo información sobre lo que gasta esa economía, lo que yo puedo hacer es sumar todos los conceptos de gasto de la economía. O sea, ver cuánto gasta la economía en consumo, cuánto gasta la economía en inversión, cuánto gasta la economía, el gobierno de esa economía, y cuánto se gasta en exportaciones netas, que sería exportaciones menos importaciones. O sea, en vez de ver cuánto se produjo en la economía y en vez de ver cuántos ingresos se totalizan en la economía, lo que yo hago es ver en qué gasta esa economía de vuelta para buscar calcular el PBI. ¿Se entiende? La lógica de estos tres métodos es que los tres dan lo mismo. En la práctica pueden tener alguna diferencia porque, con la práctica me refiero en la vida real, pueden tener alguna diferencia porque los datos no son perfectos, pero van a dar aproximadamente lo mismo. Y acá en la práctica de este curso, si les pedimos calcular el PBI por más de un método, ustedes tienen que saber que siempre le van a dar igual, digamos. Esa es la gracia, para saber que están haciendo bien las cosas. Así usen el método del valor agregado, ingreso o el gasto, los tres métodos tienen que darles iguales.
Porque al fin y al cabo lo que miden es lo mismo. El método del valor agregado está midiendo lo que se produce en una economía. El método del ingreso mira, digamos, la masa de ingreso que se usa para comprar esos bienes producidos en la economía. Y el método del gasto lo que hace es registrar esas transacciones, digamos, de bienes o esos gastos en bienes y servicios que ocurren en la economía, ¿no? Las tres cosas están buscando calcular lo mismo. Sí, después sube el power, no se preocupen. Vamos a desagregar método por método. Mi idea es que les quede, por lo menos de la clase que doy, los 3 métodos de cálculo del PBI para que ya puedan arrancar a resolver alguno de los TP que estamos viendo. Pero estaría bueno que se vean las clases del cronograma de clases, así ya tienen, digamos, la versión completa y pueden terminar de resolver el TP. De vuelta, recuerden que van a tener práctico de lo que veamos y lo que no lleguemos a ver también en esta clase, porque las clases están subidas al fin y al cabo, así que evaluarlo lo voy a evaluar, así ya podemos avanzar. Si veo que no hay mayores problemas, avanzaremos directamente, y si no, vamos a tomar, como tenemos 3 horas, la primera hora para resolver, digamos, aquellos puntos en los cuales yo vea que hay más problemas, me voy a detener a resolverlos. Bueno, estábamos con esto, método del valor agregado. Primer método de cálculo del PBI, método del valor agregado. Para ver estos métodos, vamos a usar algunos. Creo que para el método del ingreso y el método del gasto usamos un ejemplo que está en el TP, pero para el método del valor agregado lo más gráfico era directamente inventarse un ejemplo muy simple para que les quede claro. Fíjense, tenemos una economía con 3 sectores: campo, molinos y panaderías. Vamos a clavar pantalla completa, así es más lindo. Campos, molinos y panaderías son los 3 sectores de mi economía. El campo produce trigo, los molinos producen harina y las panaderías producen pan, ¿no? Lógico. Entonces yo tengo, fíjense en el cuadrito este, lo que compra cada sector y lo que vende cada sector. El campo, vamos a suponer que no compra nada a nadie y vende trigo por un valor de 10. ¿A quién le vende el trigo del campo? El campo, lógico, a los molinos, que toman ese trigo, lo compran por un valor de 10 y fabrican harina por un valor de 30. Y la venden, obviamente, venden toda la harina. ¿A quién se lo venden? A las panaderías, que toman esa harina por un valor de 30 y la transforman en pan por un valor de 50, que van a vender como bien final dentro de la economía. Con este cuadrito muy simple y este ejemplo bastante pedorro, podemos ya ver básicamente cuál es el valor total de los bienes finales en esta economía, cuál es el valor total de la producción de esta economía, cuál es el valor de los bienes intermedios en la economía y cuánto agrega al valor final de los bienes cada sector. O sea, cuánto es el valor agregado de cada sector. Y este ejemplo, digamos, la gracia es que sea muy simple para que se vea lo siguiente. Creo que esto yo lo calculé acá. Si yo quiero ver el valor de los bienes finales de esta economía, o sea, quiero ver el valor del PBI de esta economía, de este ejemplo que tenemos acá delante nuestro, lo que hago es ver el valor de los bienes finales. O sea, yo tengo este ejemplo en el cual esos 10 de trigo se transforman en 30 de harina y esos 30 de harina se transforman en 50 de pan. Si yo quiero calcular ese PBI, solo voy a ver el valor del pan, porque es el bien final, digamos. Porque dentro de estos 50 de valor de pan está metido el precio de la harina y el precio del trigo para hacer esa harina. Entonces yo dentro de ese valor del pan ya tengo metido, tengo considerado el valor de los otros bienes que utilicé para producir el pan. Por lo tanto, de vuelta, si quiero calcular el PBI de esta economía, simplemente voy, veo el precio del bien final y ahí ya sé, digamos, cuánto va a ser el PBI de mi economía. Acá estamos suponiendo, obviamente, que los molinos y el campo no venden bienes finales. Esto que quede claro. Si vendieran los molinos y el campo bienes finales, podría haber, digamos, se podría tener que sumar algo acá y algo acá, pero como las panaderías son el único sector que vende un bien final, que es el pan,
en este ejemplito, solamente vamos a mirar el pan y solamente vamos a ver el sector panadería para calcular el PBI. De vuelta, esto es un modelo, en la realidad es mucho más compleja. O sea, en la realidad los molinos le venden harina a la gente y eso es un bien final. Aparte de vender la harina a la gente, le venden harina a las panaderías y ahí ya no es un bien final, es un bien intermedio. Es mucho más compleja la realidad que estos modelitos. Pero bueno, para que se entienda, digamos, la lógica es esa. Yo voy a ver el valor del bien final, o sea, el valor del pan en las panaderías. Lo otro que puedo hacer, si por alguna razón no tengo, o casi siempre voy a tener el valor del pan, ¿no? Pero lo otro que puedo hacer es calcular, como les dije en un primer momento, el valor total de la producción de la economía y restarle los bienes y servicios intermedios. Por ejemplo, fíjense que al valor total de la producción lo vamos a llamar B corta, B larga, P, o sea, valor bruto de la producción. Y básicamente eso es la suma de la producción del campo, la producción de los molinos y la producción de las panaderías. El campo produce 10, los molinos producen 30 y las panaderías producen 50. O sea, el valor total de la producción de la economía, que esto, paréntesis, no es el PBI, es el valor total de la producción, es 90. Si yo quiero saber el PBI teniendo el valor total de la producción, lo que hago es a ese valor total de la producción restarle los bienes y servicios intermedios. Bueno, ¿cuáles son los bienes y servicios intermedios en este caso? La producción del campo es intermedia porque se usa para producir harina en los molinos, y la producción de los molinos también es intermedia porque se usa para producir los panes en las panaderías. Fíjense, 10 la producción del campo, 30 la producción de los molinos. Mi producción de bienes intermedios es 40. Y acá ya lo pueden ver, el valor bruto de la producción menos los bienes intermedios es igual al PBI. O 90, que es mi valor bruto de producción, menos 40, es igual a 50, que es mi PBI. ¿Se entiende esto? En un primer momento lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver el valor del pan. Si por alguna razón no tengo el valor de los bienes y servicios finales, sino que tengo el valor bruto de la producción y tengo el valor de los bienes y servicios intermedios, también puedo hacer eso. Resto al valor bruto de la producción los bienes y servicios intermedios y obtengo el PBI. O sea, el valor de los bienes y servicios finales. Esto que tenemos acá, ¿no? Es lo mismo que acabamos de hacer. Y lo último que podemos hacer, que es análogo a todo esto que venimos haciendo, es ver el valor agregado de cada sector. O sea, ver cuánto agrega al valor del bien final cada sector productivo. Fíjense que acá está mal hecho, acá dice 0, esto es 10. Pero ahí va. Si yo veo y, digamos, calculo cuánto agrega al valor final del bien cada sector y lo sumo, también voy a tener el valor del bien o servicio final. Fíjense, esto es análogo a decir, tomamos el valor total de la producción y le restamos los bienes y servicios intermedios, nada más que lo estamos haciendo para cada sector. Fíjense, para el campo tenemos que vende por un valor de 10 y tiene 0 de costo, o sea que el valor agregado del campo es 10. O sea, el campo agrega valor a la economía por un valor de 10. Los molinos venden por 30 y compran por 10. Compran por 10, venden por 30. Por lo tanto, estarían agregando 20 de valor a la economía, al bien final. El valor agregado de los molinos es entonces 20. Y con las panaderías lo mismo, venden por 50, compran por 30, perdón, están agregando 20 de valor final. De vuelta, otra manera de calcular el PBI es sumando los valores agregados. Tengo 10 más 20 más 20, 50. El valor del PBI o del valor agregado total de la economía. De vuelta, siempre lo que estamos midiendo es el PBI,
Pero si nosotros hablamos del valor agregado bruto de una economía o valor agregado bruto interno de la economía, es lo mismo que el PBI. Estamos viendo los valores agregados de una economía, brutos internos, ¿no? Que sabemos que son iguales al PBI. ¿Se entendió el método? Hicimos como tres, digamos, tres variaciones del mismo método. Lo que estamos haciendo acá es sumar los valores agregados. Lo que hicimos anteriormente es, perdón, sumar los valores agregados por sector en este último. En el anterior a este sumamos el valor agregado total de la economía porque tenemos todos los bienes y servicios y le restamos todos los intermedios. Y en el primero lo que hacemos simplemente era ver el valor de los bienes y servicios finales. Cualquiera de las tres maneras les tendría que dar lo mismo. Es medio confuso porque este método tiene como tres maneras de hacerse, que son análogas en realidad. Dan lo mismo. Y después nos quedan otros dos métodos, ¿no? Todavía, que una vez que los terminemos ya damos por finalizada la clase porque no los quiero cargar con más cosas. Pero bueno, avanzando métodos, vamos al método del ingreso. Y este cuadrito ya está sacado del TP, así que si lo buscan, digamos, lo pueden resolver con el ejemplo de la clase. Igual la resolución de esto, si no me equivoco, creo que están subidas en las carpetas. Si no están subidas, yo después las subo. En las carpetas de la parte macro. En el cronograma de clase están solo los TPs, pero si después van a la parte de ejercitación, comisión 16, van a la parte macro, donde dice macro, tienen los TPs y tienen la resolución de cada uno. Bueno, método del ingreso. Como les comenté al principio, lo que hacemos con el método del ingreso es sumar la retribución a los factores productivos de una economía. Acá tenemos un modelito con una economía con tres sectores. Tenemos agro, industria y servicios. Se puede entender como el modelo anterior. Tenemos el campo, los molinos y las panaderías. Y tenemos dentro de este cuadro señalados cuánto pagan a sus factores productivos cada uno de los sectores. Para que se entienda bien el cuadrito, estos 30, por ejemplo, es cuánto paga de mano de obra el agro, el campo. Estos 90 es cuánto paga de mano de obra la industria. Y estos 110 es cuánto paga de mano de obra el sector servicios. Lo mismo para beneficios, ¿no? Beneficios, que serían los beneficios de empresarios, es cuánto paga, ese 20 es cuánto paga de beneficios el agro, 30 es cuánto paga de beneficios la industria, 30 es cuánto paga de beneficios el sector servicios. Y así para cada uno de los sectores. Si se preguntan por qué estos dos no tienen ningún valor en la renta, renta es la retribución al factor productivo tierra, y típicamente la industria y los sectores servicios no usan tierra, o de manera extensiva. Como mucho pagás el alquiler de un local, digamos, y no es tanto. El que usa, y no es, digamos, no es una renta a la tierra a tierra. El único que usa tierra realmente es el agro, tierra productiva es el agro, que alquila campo, digamos. Entonces lo que vamos a hacer para calcular el PBI por el método del ingreso es tomar cuánto se paga de salarios, o sea, de mano de obra, cuánto se paga de beneficios, cuánto se paga de intereses y cuánto se paga de renta en toda la economía. O sea, vamos a sumar así, en este sentido, ¿no? ¿Cuánto paga de total de mano de obra de la economía? ¿Cuánto paga de beneficios totales? ¿Cuánto paga de intereses totales? ¿Y cuánto se paga totales de renta de vuelta para toda la economía? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Esto es W sub A, es salarios que paga el agro, W sub I es salarios que paga la industria, y W sub S es salarios que paga el sector servicios. Lo mismo para los beneficios, B sub A es beneficios del agro, industria, servicios, intereses del agro, industria y servicios, y rentas solamente del agro.
Sumando todo, tenemos que el total de salarios que se paga en la economía es 230, total de beneficios que se paga en la economía es 80, total de intereses que se paga en la economía es 110 y el total de rentas que se paga en la economía es 40. Si sumamos todos estos conceptos, nos va a dar que el PBI de mi economía es 460. Fíjense, acá una cuestión a tener en cuenta. Este ejemplo, claramente, es distinto a este, ¿no? Y es distinto a este porque obviamente acá tenemos, digamos, un ejemplo mucho más simplificado que el que tenemos acá. Por eso este PBI que da 460 es distinto a este PBI que da 50. Si fueran el mismo ejemplo, tendrían que dar obviamente los mismos valores. Pero como son ejemplos distintos, van a dar distinto. Van a ver ahora igualmente que para el ejemplo que viene, que es método del gasto, están basados, digamos, en el mismo ejemplo, en el mismo práctico del TP. Así que lo que van a tener es que el PBI va a ser igual entre este método del ingreso y el método del gasto que vamos a ver ahora. Así que tengan en mente este 460 que me dio acá. Este 460 tenganlo en mente porque va a ser el mismo PBI que vamos a tener en el método del gasto. ¿Dudas respecto a esto o se entendió el tema del método del ingreso? No, se entendió. Genial, Elizabeth, gracias. De vuelta, es sumar lo que pagan de mano de obra, beneficio, intereses y renta a todos los sectores de la economía. Denme un segundito. Genial. Esperen que he hecho medio la hora. No, nos queda re poco. Bueno, igual terminamos con esto y ya terminamos. Método del gasto. Acá lo que vamos a hacer es, como anteriormente veíamos, para cada sector, agro, industria y servicios, lo que se pagaba, lo que se pagaba para cada sector en retribución a sus factores productivos, ahora lo que vamos a ver es en lo que gasta cada sector. O sea, en lo que gasta el agro, en lo que gasta la industria, en lo que gasta el sector servicios. Y fíjense que tenemos conceptos: consumo privado, inversión, bienes de capital, exportaciones e importaciones. Acá estamos quitando al gobierno, digamos, así que no vamos a tener el gasto del gobierno como un factor o como un componente más del gasto, pero sepan que puede aparecer, ¿no? Así que, como hicimos anteriormente, lo que tenemos es el consumo del agro, el consumo de la industria y el consumo del sector servicios, la inversión del agro, de la industria y del sector servicios, las exportaciones del agro, de la industria y del sector servicios, y las importaciones de vuelta agro, de industria y del sector servicios. Cuestión a tener en cuenta: mi PBI va a ser igual a la suma del consumo, de la inversión y de las exportaciones, pero, noten esto, como es Producto Bruto Interno, a mí lo que me interesa es, si estoy viendo lo que se gasta, es lo que se gasta en bienes y servicios producidos de manera interna, o sea, producido en el país. Por lo tanto, esta M grande, que son las importaciones, que son bienes producidos en otros países, pero consumidos en Argentina o en el país, no me interesa, o sea, se las voy a restar. ¿Por qué? De vuelta, porque son bienes no producidos en el país que se están consumiendo en el país, que se están gastando, realizando en el país. Por lo tanto, ese concepto lo voy a restar. Y de vuelta, lo que hago es como en el ejemplo anterior, sumo
consumo privado para los 3 sectores, sumo inversión para los 3 sectores, sumo exportaciones para los 3 sectores y resto las importaciones sumadas de los 3 sectores. Fíjense, sumo los 3 sectores, el consumo de los 3 sectores me da 320, sumo la inversión de los 3 sectores, 120, sumo las exportaciones de los 3 sectores, 120, y sumo las importaciones de los 3 sectores, para después restar esto, que me da igual a 100. Fíjense, 320 más 120 más 120, menos 100, me da PBI igual a 460. De vuelta, método del ingreso y método del gasto dieron ambos 460, porque lo que estamos midiendo al fin y al cabo es el PBI de la economía. O sea, estamos siempre midiendo lo mismo. Y si este ejemplo tuviera información como para utilizar el método del valor agregado, ese método del valor agregado también nos tendría que dar 460. Porque de vuelta, siempre con cualquiera de los 3 métodos, método del gasto, método del ingreso o método del valor agregado, lo que buscamos es calcular el PBI. ¿Se entendió hasta ahí? Nos quedaría... Nos quedaría lo que es oferta y demanda agregada, que es lo que vieron hoy con Eduardo. Yo prefiero dar esto primero y después ir a oferta y demanda agregada. Pero en temas de práctica lo que vamos a ver con oferta y demanda agregada son 2 boludeces. O sea, digamos, vemos los componentes de la oferta agregada y de la demanda agregada muy por arriba. Y después vemos desplazamientos de oferta y demanda agregada, que son todos estos grafiquitos que están viendo por acá. Y después una cuestión de la doble contabilización, que algo hablamos al principio, pero eso se lo dejo para que lo vean ustedes. De vuelta, clase que viene, vamos a tener un test y después, como tenemos 3 horas, vamos a, en base al test, ver en qué parte hicieron agua y repasar eso. Y después avanzar directamente sobre lo que queda de oferta y demanda agregada y modelo keynesiano. ¿Ok? ¿Cuándo subo la clase? La voy a subir ahora, la dejo subiendo y después la cargo en el AO24. No recuerdo si subí la última o no, creo que sí, no estoy seguro. Pero ahora subo todo junto. Igualmente ya tienen las clases subidas vuelvo a insistir, el cronograma de clases prácticas tiene las clases ya subidas, así que pueden mirar ahí. ¿Alguna duda respecto a esto o ya están cansados y tienen más ganas de irse que de nada? Si tienen alguna duda, tenemos 3 minutos. Sí, en el test voy a meter algo de desplazamientos porque, de vuelta, si van al cronograma de clases prácticas, está una de las clases que habla de eso. Creo que es la primera de las clases que habla de eso. Así que algo puede entrar. Estúdienlo también. El test probablemente sea el lunes, quizás. Cosa de que tengan el lunes y ya el martes tenemos la clase. Tienen una semana entera para estudiar. Bueno, gente, si no hay dudas ni nada más, los despido. Si les quedaron dudas, también pueden ir a la tutoría con Mariano el viernes, o me escriben al WhatsApp, yo tampoco tengo drama. La gente que me ha escrito ha respondido dentro de todo rápido, así que cualquier pregunta que tenga, lo que sea, me escriben. Nos vemos y ahora les subo la clase. Suerte.